La abogada y activista social también, María Esther Arroa. Muy buenos días, doctora. Lucas Saracho y Pablo Tazula saludan desde primera instancia. ¿Cómo está? Muy buen día, Lucas, Pablo, y a la audiencia también. Un placer estar en contacto y aquí a las órdenes. Doctora, queríamos conversar con usted porque también usted fue quien estuvo siguiendo y exigiendo que se investiguen estos casos grandes de corrupción. Su opinión referente a al fallo del tribunal en relación a Ramón González Daer, doctora. Sin precedentes, un fallo interesante, un fallo que nos permite pensar de que funcionan los tribunales de sentencia especializados. Es lo que nosotros veníamos reclamando hace años, de que otros países para tener realmente, para enfrentar la corrupción, el narcotráfico y otros crímenes, se necesita la especialidad. Y evidentemente las magistradas que integran este tribunal de sentencia son personas muy capaces, muy capacitadas, y eso se escuchó en el relato de los fundamentos que dio la doctora Cristioni. Doctora, ¿cómo ves esto que se produjo en juicio? Se demostró la manera grosera en la que se manejaba a la justicia, como mencionó incluso uno de los testigos, como agente de cobranzas de Ramón González Daer. Yo invocaría ahora la asociación criminal. Yo creo que ellos eran un tentáculo más de esa organización, y como tal tienen que ser investigados, pero sabemos perfectamente que aquí en Paraguay es anecdótico, ¿verdad?, que un fiscal se le descubra a un fiscal y que no pase absolutamente nada. O sea, que vamos a contar la historia después. Por eso que es importante para mí la incursión de la sociedad civil. La sociedad civil es el eje o el puntal más importante dentro de un país para luchar contra la corrupción. Y yo acá en Paraguay, sinceramente, Lucas, y vos sabes perfectamente, ¿verdad?, somos muy pocos los que levantamos esa bandera de la lucha, ¿verdad?, contra la corrupción, la impunidad. Entonces, el procesamiento de esos jueces y fiscales va a estar, se va a dar solo si la ciudadanía presiona una investigación, pide una condena ejemplar por un lado, y la remoción absoluta de esas personas, por lo menos la suspensión hasta tanto dure el proceso penal, ¿verdad? Acá nosotros nos preguntamos qué tan alevoso debería ser el actuar en cuanto a estas más de 100 carpetas fiscales que se abrieron para que Ramón González Daer utilice como sistema de cobranza para que la propia presidenta de un tribunal especializado tenga que pedir perdón en nombre de todo el Poder Judicial. Y esa fue la parte que más me impactó. Esa declaración de parte de una un miembro de un tribunal tan importante, ese reconocimiento, esa humildad de decir perdón, falló la justicia, es realmente único. Yo no escuché o no conozco otro caso donde una magistrada se acongoje y que diga eso, ¿verdad?, que nos motiva a nosotros, porque la justicia está muy pegada a los derechos humanos. El magistrado que es un robot, el magistrado que es un cálculo aritmético, no sirve para el efecto. Así que a mí me sorprendió la declaración de la magistrada en nombre de las otras dos. Me da la impresión de que este es el ideal de justicia que tenemos, que queremos los paraguayos, jueces sensibles a los hechos tan graves que violan derechos humanos, porque estas víctimas perdieron todo, perdieron sus bienes, perdieron su paz y perdieron hasta la vida. Y, Y que un tribunal reconozca me parece excelente. y en ese sentido también, doctora, respecto a las víctimas, también uno se pregunta, ¿es finalmente justicia que Ramón González Daer, después de tanto tiempo, de haber causado tanto daño a estas personas, la mayoría ciudadanas de Luque, es finalmente justicia? Ellos perdieron su dinero, algunos sus casas que probablemente Algunos no la van a vida. recuperar. O sea, es justicia que Ramón finalmente vaya a la cárcel, quién sabe por cuánto tiempo, porque ya tiene 70 años y el Código Penal habla también de las circunstancias de las personas que tienen esa edad. O sea, digamos, ¿te satisface eso finalmente, doctora, a tu criterio? Y bueno, lo que pasa es que para un resarcimiento de daños deberían ellos articular un juicio civil, ¿verdad?, que después de esta sentencia, después de quedar firme esta sentencia, se me ocurre que se dan los hechos, o sea, se dan los presupuestos normativos para que ellos inicien esa acción, teniendo en cuenta este fallo.
Ujú. Y no es justo, ¿verdad? Pero las reglas son las reglas, las normas son las normas, ¿verdad? Hay que instarle a estas personas, las víctimas, que inicien el juicio y tal vez con eso ellos puedan recuperar algo de lo que perdieron. Lo que no creo, ¿verdad?, que de este tribunal salga la reparación de daño, porque me imagino, o sea, yo escuché una sola querella, Ujú. o sea, un solo querellante estuvo en este proceso penal. Entonces, tal vez él sí tenga más posibilidades de solicitar una reparación del daño en el fuero penal. Eso sí podría ser, pero el resto de la gente que solamente asistió y estuvo siguiendo como víctima, yo creo que se ajustaría un juicio en lo civil por indemnización de daños y perjuicios, y como base tendría la sentencia condenatoria firme, ¿verdad? Ahora bien, doctora, ustedes, digo esto refiriéndome como movimiento social, ¿van a plantear alguna denuncia en cuanto a la lista de fiscales que se dio a conocer este último fin de semana ante el GEM? Y sí, nosotros hacemos lo que podemos, porque yo les voy a ser honesta, nosotros no somos ONG, nosotros no tenemos presupuesto, nosotros hacemos lo que podemos y hasta donde podemos. Para mí, si voy a reflexionar, este 2021 fue un fracaso del Ministerio Público. Nosotros no pudimos articular muchas estrategias ahí, porque nunca hubo voluntad de parte de la Fiscal General del Estado. En el sistema judicial, en el Poder Judicial, fue un poquito más alentador, teniendo en cuenta que un ministro nos abre las puertas y nos escucha. Y por lo menos desde ahí estamos procurando, incluso, ¿verdad?, de que estas personas que permitieron la prescripción, voy a pasar a otro tema, ¿verdad?, y Sí. después vuelvo a tu consulta. Hay más de una treintena de prescripciones que se dieron, justamente, que había dicho el doctor Ramírez Cándido. Nosotros estamos pidiendo esos fallos, ¿verdad?, esas resoluciones para poder pedir, bueno, de hecho que ya pedimos la auditoría, pero por lo menos el fallo o el dictamen de la auditoría para después llevarlo al jurado de enjuiciamiento de magistrado, Ujú. o pedirle en este caso al defensor del pueblo o a la fiscal general que acuse, ¿verdad?, porque ellos, digamos, normativamente son ellas las instituciones que tienen que articular esas denuncias ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Y volviendo al tema de estos fiscales de apriete, ¿verdad?, obviamente que vamos a presentar un escrito y vamos a hacer lo mismo. Y el otro año, en el 2022, estamos diseñando una estrategia, digamos, vamos a aprobar una estrategia en la Fiscalía General, y eso va a ser toda una novedad seguramente cuando hagamos el lanzamiento. Pero vamos a demostrar cómo la Fiscalía toma una denuncia y no investigan. Ese es el planteamiento que nosotros vamos a dar, y a partir de esa premisa vamos a tratar de impulsar grandes cambios en la Fiscalía. En el Poder Judicial considero que algunas cosas se avanzó, por ejemplo, el tema del observatorio. En el observatorio nosotros logramos, si bien es cierto, fue abandonado también por los ministros, ¿verdad?, porque no hay ningún interés de modernizar ese observatorio, que es la pieza principal en el combate a la corrupción. No obstante, nosotros los ciudadanos estamos detrás, estamos cuidando. Yo mantengo una reunión mensual con los funcionarios y el jefe del observatorio, ¿verdad?, que es el que está encargado ahí, y nos soltamos ese control, ¿verdad?, y a la vez estamos articulando también con el doctor Ramírez Candi algunos pedidos muy básicos, ¿verdad? Pero en el Ministerio Público no tenemos ni estadísticas, no tenemos nada, no tenemos números, no sabemos cuánto ingresado, cuántas denuncias y cuántas imputaciones tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar, pero la presentación no significa que va a ser un éxito. Eso, yo creo firmemente en la lucha social desde la ciudadanía, y nunca va a venir de parte de ellos. Así es que si no cuidamos esas denuncias, probablemente va a quedar en el OPAREI, como va a quedar en el OPAREI esas treintenas de prescripciones que se dieron este año. Ahora bien, doctora, ya para concluir también con esto y liberarte un poco también, ¿cómo queda o qué puede hacer el Poder Judicial después de este mensaje que dio la magistrada Claudia Cristioni de lo que se dio en el caso de Ramón González Daer? Y
el Poder Judicial, cuando decimos el Poder Judicial, son 9 ministros de corte, ¿verdad? Y lastimosamente le tenemos a ministros que ingresaron hace poco nada más, pero que la soberbia está por delante de ellos, y me refiero al doctor al doctor Martínez Simón, que no acepta las críticas, que para él está todo bien, ¿verdad? La doctora Carolina Llanes, que nos cierra las puertas a la sociedad civil, ella no nos escucha a nosotros. El doctor César Díez, el que desde que entró, prácticamente entró torcido, entonces él asume eso y se aleja también de la ciudadanía. Algunos pedidos tan básicos como la inclusión del expediente del gobernador, por ejemplo, hasta ahora no está autorizando, y a mí me llama poderosamente la atención, y otros expedientes también de corrupción, ¿verdad? Después paseando por otros ministros le tenía al doctor Garay, que es un hombre diferente, un hombre peculiar, un hombre que no le importa absolutamente nada y que está destruyendo el saco. Después le tenía a Antonio Frete, que es el gran manipulador de la justicia, ¿verdad? Todos sabemos que él es el que maneja y el que está torciendo a todos los nuevos ministros que están entrando. Y después está el doctor Benítez Riera, que es un tibio, siempre está en el medio, nunca se tira para nada, de acuerdo a la corriente él se va y falla, ¿verdad? Después le tenés a quién me falta, el último que entró, el doctor Víctor Ríos, que entra otra vez en la mano de la clase política, burlando todo el sistema, y decime qué panorama podemos tener. Díganme, yo no encuentro mucho, ¿verdad? Y el único que por lo menos nos escucha es el doctor Ramírez Candia, ¿verdad? A la sociedad. Y él es el único ministro que abre una ventana, ¿verdad? Que cuesta muchas veces, yo les voy a ser honesta, porque esas reuniones que nosotros queremos mensual muchas veces no son mensuales, ¿verdad? Y muchas veces todo lo que le pedimos tampoco se consigue, pero es el único que da la cara y que nos escucha y a quien interpelamos. Así que ese es el panorama que nosotros tenemos del Poder Judicial. Poco alentador el panorama, doctora. Y ya, sí, se nos pasó también y queríamos comentarte, doctora. Juan Carlos Ruiz Díaz, el fiscal que también en su momento presentó una imputación contra tu persona por supuesta violación de la cuarentena sanitaria, también aparece vinculado a los fiscales que participaron del esquema de Ramón González Daer. Y ese es el esquema que él operó para Oscar González Daer, y en este momento creo que con la imputación que él me atribuye un hecho punible, yo creo que también viene de la mano de alguna persona, alguien que pidió la cabeza de este Roa, hay que imputarle, hay que llevarla a juicio oral, y yo siento lástima por él y ojalá que él tenga la decencia de renunciar. Yo creo que esta es la gran oportunidad que tienen estos magistrados de renunciar. Si no renuncian, esos magistrados son unas ratas que están ahí empotrados porque necesitan seguir operando para alguien. Y bueno, entonces nosotros vamos a tener la carga grande que tenemos que levantar y decir basta, ¿verdad? Yo sueño que la gente venga, por ejemplo, un día y diga, bueno, le vamos a ayudar a este grupo que demostró compromiso con el país, esta señora no está en ningún partido político, no sé qué, y vamos a ayudarle. Y somos 10.000 personas, 10.000 personas rodeando el Poder Judicial, hasta mi inicio vamos a hacer renunciar. Y eso es lo que hay que hacer si queremos limpiar la justicia. Si queremos limpiar la justicia, tenemos que juntarle a la gente y echarle a la fiscal general del Estado, a unos ministros y después a todos esos jueces. Sencillo es el tema. No van a aguantar la presión estas ratas. Correcto, doctora. Bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo. Realmente estamos agradecidos porque siempre está a disposición para poder conversar con usted y brindarnos su posición como abogada y activista social en cuanto a lo que respecta al Poder Judicial. Y le deseamos que tenga una excelente jornada. Muchas gracias a ustedes también y éxito. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Interesante. Bueno, estamos en comunicación con María Esther Roa, abogada y activista social. Conocía activista social en el ámbito de protesta en contra de injusticias.